Temita, órganos genitales masculinos. Bueno, ya nos quedan genitales masculinos, femeninos, ciclos femeninos que vamos a ver la semana entrante. Recuerden que el viernes, pues por la cuestión de la actividad, en la mañana no vamos a hacer la clase, en la tarde sí anfiteatro, no podemos faltarlo. Vemos endocrino, ya con eso terminamos, ¿cierto? ¿Ah? Riñón no vimos la clase pasada. Sí, pero quedamos con... Sí, riñón no tuvimos la clase pasada. Sí, sistema urinario y riñón. ¿Sí? Esa fue la primera. ¿Urinario? Sí, claro. Masculinos, femeninos y los... Sí, qué pena. Bueno, la semana entrante cuadramos la otra partecita. Bueno, entonces vamos a hablar de genitales masculinos. ¿Les entregaron los talleres? Sí, Ahorita miramos a ver, porque esos fueron los talleres que a mí me entregaron. Esos fueron los talleres que a mí me entregaron, que hay en todo el paquete de talleres. Yo no tengo a mi poder sino solamente un taller, y es de instrumentación quirúrgica por un problema que hay con ellos. Pero más nada. Ahorita miramos, por eso le digo, ahorita miramos. ¿Sí? Bueno, muy bien. El sistema reproductor, como el nombre lo indica, es el conjunto de órganos que tiene como la función de la parte de la procreación. ¿Sí? La parte de la procreación. A través de una serie de estructuras que van a viajar hasta llegar al óvulo, que más adelante vamos a ver, pues, el aparato reproductor femenino. Estas estructuras que ustedes ven aquí, ¿sí?, son las que conforman el aparato reproductor masculino. ¿Sí? Esas estructuras que ustedes están viendo acá conforman el aparato reproductor masculino. Vamos a empezar a ver algunos órganos de ellos en un cadáver, como vemos el aparato reproductor masculino. Bueno, empezamos con el escroto. ¿Qué es el escroto? El escroto es una bolsa de piel, dentro de la cual se van a alojar los testículos, ¿sí?, en esa bolsa de piel. Está irrigado por unas arterias que son la arteria escrotal posterior y la arteria escrotal anterior. La arteria escrotal posterior es rama de la arteria pudenda interna y la arteria escrotal anterior es rama de la femoral. Y las pudendas y la femoral son rama de las ilíacas, ¿sí? Y también una arteria que es la arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior. Es decir, ya aquí no son ramas de la aorta, sino en la terminación de la aorta, que cuando llega a la cavidad pélvica, al espacio pélvico, la aorta se divide en dos, en una ilíaca primitiva izquierda y en una ilíaca primitiva derecha. Y a su vez esas ilíacas primitivas se dividen en una ilíaca interna y en una ilíaca externa. Principalmente esta es rama de la pudenda interna es rama de la ilíaca interna, y la pudenda externa, la escrotal anterior es rama de la femoral, y la arteria femoral es rama de la arteria ilíaca externa. Muy bien. El drenaje venoso está dado por las mismas venas escrotales, simplemente que van a ir en retorno. Y la inervación está inervado principalmente el escroto por un nervio que se llama el nervio genitofemoral. ¿Señor? Ah, no, siga, tranquilo, un momentito. Por el nervio genitofemoral, principalmente. Y algunas ramas, raíces nerviosas muy chiquiticas de los nervios escrotales anteriores y posteriores. Pero principalmente el nervio genitofemoral. Pasemos ahora al testículo. El testículo corresponde a la gónada masculina. En la mujer está el ovario y acá en el hombre la gónada masculina. Muy bien, es un órgano ovalado. En los libros dicen que es de la forma de una almendra, ¿sí? Un órgano ovalado que está cubierto por una túnica blanquecina que se llama la túnica albuginea, ¿sí? En su interior, microscópicamente, el testículo está constituido por unas estructuras que se llaman los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Ahorita vemos, creo que hay un corte de un túbulo seminífero que constituye o va a constituir el túbulo seminífero como la unidad estructural de ese testículo. ¿Por qué? Porque dentro de los túbulos seminíferos
van a haber gran cantidad de células que se van a llamar células germinales. Y esas células germinales son las células que van a madurar y se van a convertir en espermatozoides. ¿Habló? ¿Y qué le dijo? Ah, bueno. Bueno, tú, eso me lo traes viernes en la tarde. ¿Listo? Bueno. Esas células germinales son las que van a madurar y se van a convertir en espermatozoides, de tal manera que en los túbulos seminíferos vamos a encontrar células germinales en diferentes grados de maduración, es decir, desde espermatogonias a espermátides. Ya ahorita hablamos el por qué. Además, por fuera de los túbulos seminíferos existe, mejor dicho, en el testículo hay tres tipos de células. Las células germinales, una, en diferentes grados de maduración, es decir, vamos a encontrar células germinales en forma de espermatogonias, otras estarán un poquito más maduritas, espermatocitos primarios, otras un poquito más maduritas, espermatocitos secundarios, y otras un poco más maduritas que son las espermátides, ¿sí? Hasta espermátides vemos en el testículo. También dentro del testículo, inmerso en esas células germinales, se encuentra otro tipo de células que se llaman las células de Sertoli. La función de esas células de Sertoli es darle soporte, es darle sostén a las células germinales que están madurando, ¿sí? Darle soporte o sostén a esas células germinales. Y un tercer tipo de células son las células de Leydig. Ellas se encuentran por fuera de los túbulos seminíferos. No están dentro de los túbulos seminíferos como las células germinales y como las células de Sertoli. Las células de Leydig están entre los túbulos seminíferos. Y la función de esas células de Leydig es producir testosterona. Recordemos que la testosterona es la encargada del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Es decir, el crecimiento del pene, crecimiento de los testículos, aparición del vello corporal, ¿sí? Engrosamiento de la voz, aumento de la masa muscular, maduración de los espermatozoides, ¿sí? Entre otras. Estos son los túbulos seminíferos. Si ustedes se dan cuenta, todos los testículos, todo el testículo está constituido por estas estructuras que son los túbulos seminíferos. Estas células que ustedes ven son las células germinales en diferentes grados de maduración. Algunas están en espermatogonias, otras están en espermatocito primario, otras en espermatocito secundario y otras en espermátides. Estas alargaditas que ustedes ven aquí son las espermátides ya. ¿Sí? Son las espermátides. Y dentro de estas células germinales existen otras células más grandes. A ver si se ve una. Ya. Muy bien. Estas dos celulitas que están aquí son las células de Sertoli, ¿sí? Que son las encargadas de darle soporte, sostén a las células de Leydig, a las células de, germinales. Y estas que están por fuera de los túbulos seminíferos son las células de Leydig, que son las que van a producir testosterona. En el proceso de maduración de los espermatozoides, formación y maduración de los espermatozoides se lleva a cabo por dos fases o por dos etapas. La primera fase se llama espermiogénesis y la segunda fase se llama espermatogénesis. La primera fase ocurre en el túbulo seminífero y la segunda fase ocurre en el epidídimo, que ahorita lo vamos a ver. Señor, espermiogénesis la primera fase y la segunda fase se llama espermatogénesis. La primera fase ya la hemos hablado, es cuando las células germinales comienzan a madurar y la primera fase va de célula germinal a espermatogonia, de espermatogonia a espermatocito primario, de espermatocito primario a espermatocito secundario y de espermatocito secundario a espermátido, que son estas. Hasta ahí llega la primera fase, que se llama espermiogénesis. ¿Y ocurre en dónde? En el testículo, específicamente en los túbulos seminíferos. La segunda fase ocurre en el epidídimo y se llama espermatogénesis. Estas células espermátides todavía no son espermatozoides. La espermátide es solo la cabeza del espermatozoide. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se convierten en espermátide, caen
a la luz del túbulo seminífero. ¿Sí? Caen a la luz del túbulo seminífero y van a llegar al epidídimo. Y ahorita lo vamos a ver. Y en el epidídimo ocurre la segunda fase, y es la fase de espermiogénesis, de espermatogénesis, y es cuando a la espermátide comienza a crecerle un acrosoma y se forma la cola. Se forma la cola del espermatozoide. ¿Sí? Muy bien. Es decir que cuando entre comillas, el espermatozoide está en el testículo, es paralítico, es solo cabeza. No tiene cola, entonces no tiene cómo moverse. Cuando llega el espermátide al epidídimo, le crece la cola y adquiere movimiento el espermatozoide. Es decir que la maduración del espermatozoide ocurre en el epidídimo. Ocurre en el epidídimo. Ahí sí, ya adquiere colita y empieza a moverse. ¿Cómo es el movimiento de un espermatozoide? ¿Echando de viento? No. Ajá. ¿No ha visto? Hola. ¿El segundo qué? Espermatogénesis. En espiral. Aprienda para que no le metan goles. ¿Otros túbulos seminíferos? Sí. Muy bien. Espermatocitos. El testículo está irrigado por la arteria testicular, que se va a originar directamente de la arteria aorta abdominal. En el hombre, la arteria testicular, y en la mujer, la arteria ovárica, vendría siendo la ovárica, se originan en la aorta. Tenemos ahora la vena testicular. El drenaje se hace a la vena testicular, que drena en la vena cava inferior, la derecha, y la izquierda en la vena renal izquierda. ¿Qué importancia tiene, ojo, para nosotros los hombres, bueno, las mujeres también, pero digamos, el conocer que la vena testicular derecha drena en la vena cava inferior y la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda? ¿Por qué no drenan en el mismo lado? Pues obviamente, por decir un ejemplo, la derecha, ¿por qué no drena en la cava inferior por el lado derecho y la izquierda en la cava inferior por el lado izquierdo? ¿Por qué drenan en diferentes partes? Topográficamente, ¿qué disposición me hace ese drenaje de las venas testiculares? ¿Sí? ¿Y qué importancia tiene ese drenaje? No le oigo. No le oigo. ¿Cromosomas? No. No, porque todos los hombres tenemos esta disposición, no es una malformación. Todos los hombres tenemos esta disposición. Sí, de las venas. Niñas, ¿alguien sabe? ¿Alguna de las niñas sabe? ¿Por las funciones? ¿Cómo? ¿Por las funciones? No. De una hay reproducción y de otra hay- No, igual. Igual. ¿Que por qué no drenan? Hombre, estos muchachos no se conocen. Ahí tienen eso ahí, cabrón. ¿Qué? ¿Qué, idiota? Dígale. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué tal si? ¿Qué? Que no. Hizo, vea, Fontecha se vino hasta acá, se van a ir hasta acá para explicarles. Cuéntenos, Fontecha. ¿Papá dónde? Ah. Pero no dijo que ella subía, que iba a subir. Ella no sabe qué salón es. Ah, ya. El hecho que la vena testicular derecha termine en la cava inferior, el trayecto es diagonal. Y la izquierda termina en la renal izquierda, es vertical. O sea, que una, aquí sería al contrario, sería así. La derecha, vena testicular derecha diagonal, y la izquierda vertical. Ya le soplé mucho. Ajá, ¿y eso para qué le sirve a ustedes?
¿Qué importancia tiene eso? ¿De la cirugía de qué? ¿Para no tener hijos? No, Entonces, ¿cuál? pues porque como una vez sube en diagonal y la otra va en vertical, en el caso de la peritonitis y eso, ¿no? Pensé que me iba a... ¿Cuál? Varicocele. Por eso en los hombres es tan frecuente el varicocele en el testículo izquierdo, porque la vena va bien vertical, mientras que la otra va diagonal. ¿Sí? Por eso es. Esta es la explicación de un varicocele, porque la vena renal izquierda va a drenar en la vena, perdón, la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda y es vertical el drenaje, mientras que en la otra es oblicuo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá tenemos un testículo. Ok, todo eso que usted ve enrolladito son los túbulos seminíferos. Todos son los túbulos seminíferos que van a confluir en un sitio que se llama la rete testis. Rete testis. Y de ahí salen unos vasitos que se llaman, esos que están acá chiquiticos, que se llaman los vasos eferentes. Eferentes, ojo. Eferentes. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver uno que se llama deferente. Entonces, para que no los confundan. Los del testículo son eferentes. ¿Sí? Se formaron los vasos eferentes y ellos comienzan encima del testículo a enrollarse. Esos vasos eferentes comienzan a enrollarse y van a formar esta estructura como en forma de gusanito que se llama el epidídimo. Esto se llama el epidídimo. Ahí es donde llega la espermátide y le aparece la colita a la espermátide y se convierte ahora sí en espermatozoides. Muy bien. Esto que ustedes ven aquí es un cordón, esto, que se llama el cordón espermático. Y por ese cordón espermático, ¿qué estructuras viajan? Entonces viaja el conducto deferente, que ahorita lo vamos a ver. El conducto deferente va a viajar o va a estar un músculo que se llama el músculo cremaster y un plejo venoso que se llama el plejo venoso pampiniforme. Pues obviamente además de eso vamos a encontrar nervios, ¿no? Simpáticos y parasimpáticos y linfáticos, ¿sí? Que aquí se me olvidó escribirlos, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué función hace este músculo cremaster? ¿Cuál función creen ustedes que hace el músculo cremaster? Hay un reflejo de ese músculo que se llama el reflejo cremasteriano. ¿Sí? Ya les ayudé muchísimo. ¿Le da qué? ¿Erección? No. Ya ve. Oigan, ustedes ni por accidente se preocupan a ver cómo funciona el virisnolo. ¿Es un cargador de erección? No. Estoy desarrollando. No, la erección es ahorita lo vamos a ver. El movimiento para La fuerza de la colita. La fuerza de la colita y la fructosa que hay en el semen. ¿Qué? Eso. ¿Cómo así? Perdón. Ah, no, porque eso ya la pola sale a uno. Profe, responda la pregunta. ¿Cómo? Espere. Cuando hace frío que se contrae el testículo. Esa es la función esa era la del cremaster. El cremaster es el músculo que se contrae y sube el testículo o se relaja y desciende el testículo de acuerdo a la temperatura. Cuando está haciendo mucho frío, el testículo se sube para buscar un poquito de calor corporal. Cuando está haciendo mucho calor, el testículo desciende. El cremaster se relaja y desciende. Hace que descienda el testículo. ¿Y por qué es importante eso? Resulta que en el testículo, los túbulos seminíferos, las células germinales son muy termolábiles. Las células germinales son muy termolábiles. Ah, siga, doctora. Buenos días. Venía primero a saludarlos. Y